Buenos días, buena tarde o buena noche, depende a la hora que estés con nosotros. Bienvenido a esta noti breve de Noticias TIN. Con ustedes, Mario Reynoso. Francisco Alberto Camaño de Ñoo. Francisco Alberto Camaño de Ñoo nació el 11 de junio de 1932 en Santo Domingo, en el Hospital Padre Villini de la capital dominicana. El tercer hijo del teniente general Fausto Camaño Medina y Enerolisa Deño cursa sus primeros estudios en San Cristóbal y en los colegios Salesiano y Santo Tomás de la capital. Es enviado junto a sus hermanos a la Academia Militar Riverside en los Estados Unidos y luego al Colegio de La Salle. La mayoría de sus amigos fueron de familias pobres, a los que regalaba entre otras cosas sus ropas, y con los que practicaba natación, béisbol, voleibol, boxeo y gallos de pelea. Francis, como le llamaban sus allegados, fue desde pequeño dueño de un carácter fuerte y autoritario. Su padre era un prominente militar durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y llegó a recibir las más altas condecoraciones del régimen, ostentando, incluso, el cargo de secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, ministro de Defensa. Desde 1952 a 1955, la familia de su padre es originaria de San Juan de la Maguana, lo que revela que en su árbol genealógico constan otras personalidades militares como Plutarco Medina, 1889 a 1983, conocido por su enorme descendencia, y otros como Jorge Casimiro Fernández Medina, que fue un destacado teniente coronel del Ejército Nacional. Gracias a la influencia de su acentuada parentela militar, Francisco Alberto se destacó en una eficiente y esmerada vocación de servicio a las instituciones castrenses de su patria, ingresando muy joven a la Marina de Guerra Dominicana, donde se graduó de alférez y avanzó rápido en el escalafón militar. Ingresó a la Marina de Guerra, como guardia marina el día 18 de julio de 1949. Protegido por su padre, poderoso teniente general, no participó en los crímenes de la dictadura, buen estudiante. Realizó varias especiales militares en los Estados Unidos y a los 4 años de carrera militar era capitán y profesor de las escuelas militares dominicanas. Profundamente religioso y de una honradez a toda prueba, el mayor Camaño de Ñoo, intendente general de la Fuerza Aérea, es transferido a la Policía Nacional con el rango de teniente coronel, el 22 de mayo de 1962, para crear las tropas antimotines, Cascos Blancos, Departamento Duarte, ascendido a coronel el día 1 de agosto de 1962. El 27 de febrero del 1963, asume como presidente de la República Dominicana el profesor Juan Bosch, quien había sido elegido en diciembre de 1962, en las primeras elecciones libres después de la desaparición de Trujillo. Sin embargo, luego de una confabulación entre sectores poderosos locales y extranjeros dieron un golpe de Estado a Bosch el 25 de septiembre del mismo año. Tras el golpe, y la imposición en el poder de un triunvirato, gobierno de tres, se dan las condiciones propicias para que un grupo de militares inicien labores conspirativas para restablecer el gobierno legítimo. El 24 de abril de 1965, se produce el levantamiento militar y popular por la vuelta a la constitucionalidad y el regreso de Bosch. Camaño asume el mando militar. El día 27 de abril, en la mañana, enfrenta inmediatamente el ataque de infantería, tanques, aviones y naves de guerra, en la batalla del Puente Duarte, donde bajo su dirección y participación, militares y civiles, derrotan aplastantemente a las fuerzas militares del general golpista Elías Wessing y Wessing. Camaño pasa a ser al anochecer de ese día, además de jefe militar, el líder político del movimiento constitucionalista por el asilamiento de casi todos los políticos del movimiento. Wessing en su derrota, solicita la ocupación militar de los Estados Unidos, los cuales invadirían por segunda vez en el siglo pasado el suelo patrio, a partir de la 1:55 de la madrugada del 28 de abril de 1965. Debido a estas circunstancias, el coronel Francisco Alberto Camaño de Ñoo asume la responsabilidad y el liderazgo militar de la revolución, y junto a un sinnúmero de oficiales, cabos, rasos y civiles, mujeres y hombres, organizan la resistencia armada contra las fuerzas del CEFA, Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, lideradas desde San Isidro por el general golpista Elías Wessing y Wessing. Ante la inminente invasión estadounidense con el pretexto de proteger vidas y bienes de ciudadanos estadounidenses, y la llegada de la 82 División Aerotransportada de la Armada de los Estados Unidos, con 42.000 marines, Camaño participa en una reunión en la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, donde el embajador de Estados Unidos le dice a Camaño que no está en calidad de negociar, sino de rendirse. Este a su vez le contesta de la siguiente manera: pues permítame decirle que no nos rendiremos y que lucharemos hasta el final.
la batalla del Puente Duarte y la intervención norteamericana. El 24 de abril, luego de la sublevación de los campamentos militares 16 de agosto y 27 de febrero, y del anuncio formal del estallido de la revolución, reina la confusión, el caos y la desorganización de las fuerzas. Se inician los bombardeos sobre Santo Domingo y con estos la renuncia y asilamiento del presidente provisional Molina Ureña, del jefe del movimiento constitucionalista Coronel Ramírez, y de la mayoría de los comprometidos con la lucha. El coronel Caamaño, desorientado y aturdido, pasa la noche del 26 de abril en calidad de asilado en la Embajada de El Salvador. A la mañana siguiente sale de la embajada y asume el mando militar de la revolución, reorganiza las fuerzas que están dispersas en Santo Domingo, y se dirige a la cabeza del Puente Duarte a impedir junto a un grupo de valientes la entrada a la ciudad de los tanques y los soldados golpistas del CEFA. El combate fue desigual en número y armas. El puñado de militares combatió con ferocidad por la libertad de la patria. El pueblo enfrentó las fuerzas numerosas y bien equipadas con los puños, con piedras, con palos, con pedazos de hierro. Allí brilló el coronel Caamaño por vez primera, allí hizo una alianza con el pueblo que no se rompería nunca más. Allí nació el coronel de Abril. De todas las batallas de la Guerra de Abril, la del Puente Duarte fue la más importante, porque evitó la entrada de los de San Isidro a la capital. Tras el desembarco de los marines norteamericanos, el 28 de abril, los constitucionalistas fueron obligados a replegarse en la ciudad de Intramuros, donde a partir de entonces el pueblo y los militares al mando de Caamaño establecieron una lucha hombre a hombre y casa por casa contra el ejército invasor y su contraparte golpista dominicana. A raíz de estos acontecimientos, el 3 de mayo de 1965, contando Caamaño con 32 años de edad, el Congreso Nacional lo elige y designa presidente constitucional de la República, tomando posesión de la presidencia el día 4 de mayo, en el Parque Independencia. El coronel Fernández Domínguez regresa clandestinamente incorporándose a la lucha, cayendo en combate en la toma al Palacio Presidencial el 19 de mayo. Caamaño ocupó la posición de la presidencia de la Constitucional hasta el 3 de septiembre de ese mismo año, cuando presenta su renuncia en un acto masivo en la Fortaleza Usame, tras la firma del Acta de Reconciliación Dominicana, acto institucional. Presidencia. El Congreso Nacional lo elige y designa presidente constitucional de la República. Tomando posesión de la presidencia el día 4 de mayo, tenía 32 años de edad. Caamaño ocupó la posición de presidente constitucional hasta el 3 de septiembre de 1965. Durante el gobierno del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, se emitieron 4 gacetas oficiales, con 62 decretos y 14 leyes. Entre ellas la No. 11 que convierte la antigua Fortaleza Usame en lugar público con el nombre de Plaza de la Constitución, y la No. 14 que denomina 24 de abril en la avenida George Washington, contenidas dentro de la Gaceta Oficial No. Durante su gobierno recibe cartas y comunicaciones internacionales, de felicitación y reconocimiento como presidente de la República Dominicana y, por su actitud ante la intervención militar de Estados Unidos, donde demostró ser un hombre de valor, heroísmo, patriotismo, principios inquebrantables, y decidido a defender su patria por encima de todo. Vida tras la Revolución de Abril. Luego de las negociaciones del cese al fuego organizado por la Fuerza de Paz de la OEA, Caamaño deja el poder en manos de Héctor García Godoy, quien prepararía la transición a la democracia. En 1966 el Dr. Joaquín Balaguer, apoyado por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos que invadieron la República Dominicana durante la Revolución de Abril, enviados por la Organización de Estados Americanos, OEA, gana las elecciones generales. No obstante, luego del establecido gobierno provisional presidido por García Godoy, un sorpresivo y masivo ataque fue realizado por las Fuerzas Armadas con la intención de asesinar a Caamaño y la principal dirigencia de los militares constitucionalistas. Esta agresión tuvo lugar el 19 de diciembre de 1965 en el Hotel Matum de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Fue planeado por los militares al servicio de los invasores como un paseo por el parque, dadas las superioridades en armamento y en cantidad de tropas. Sin embargo, al igual que en el combate del Puente Duarte el 27 de abril de 1965, este intento resultó ser otra gran derrota para los agresores. Las bajas sufridas por las tropas atacantes compuesta por los miembros de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional fueron 30 veces mayor que la de los constitucionalistas. Tan pronto como el 19 de diciembre de 1965 se difundió por todo el país el descomunal ataque de las Fuerzas Armadas contra el Hotel Matum, el cual trataba de eliminar físicamente al líder constitucionalista. La población de Santo Domingo se lanzó a las calles a movilizarse a favor del coronel Caamaño y sus compañeros.
Luego de la impactante derrota sufrida el 19 de diciembre de 1965, el general Francisco Rivera Caminero impartiría las instrucciones para poner en marcha un plan de exterminio de los constitucionalistas. La maquinación fue designada con el sobrenombre de Operación Honor. Posteriormente a estos hechos y luego de prolongadas conversaciones entre el presidente provisional y los jefes constitucionalistas, acordaron que los oficiales patriotas fueran saliendo gradualmente del país, a partir del martes 11 de enero de 1966, como aporte a la solución de la crisis. Entre los condenados estaba el expresidente, coronel Francisco Alberto Caamaño Deño. Este eligió a Gran Bretaña como lugar adecuado. Por cuestiones de seguridad, los planes de salida se adelantaron para el sábado 22 de enero de 1966, debido a la desconfianza hacia los altos mandos militares. Caamaño dirigió una conferencia de prensa antes de despedirse del presidente provisional Héctor García Godoy. El coronel de Abril declaró: "No consideraré libre a República Dominicana mientras en el país permanezcan las tropas extranjeras invasoras. Me voy del país para cumplir como militar lo que sostuve como mandatario. No podemos menos que acatar las disposiciones del presidente de la República". Los jefes constitucionalistas llegaron a un lugar apartado de la pista de vuelo del aeropuerto de Cabo Caucedo, custodiados por 9 helicópteros de Estados Unidos, donde se adoptaron estrictas medidas de seguridad por paracaidistas estadounidenses en todo el sector aledaño al aeropuerto, donde luego, Caamaño llegaría a su destino, la capital británica, el domingo 23 de enero de 1966. En Londres, Caamaño decide volver al país y derrocar al gobierno de Balaguer. Para ello, 2 años después del estallido de la revolución, se trasladó a Cuba en octubre de 1967. Fue recibido por Fidel Castro, con quien llegó a acuerdos de colaboración. Preparó el viaje en forma secreta dado que pensaba retornar a Europa, pero al darse cuenta de que había trascendido su presencia en Cuba, decidió permanecer en la isla. Allí se propuso crear una fuerza estratégica para producir una expedición. No logró un acuerdo formal con el Partido Comunista Dominicano ni con el Partido Revolucionario Dominicano, quedando básicamente aislado en Cuba. Pero sí llegó a un acuerdo con un sector del movimiento revolucionario 14 de junio, encabezado por Amaury Germán Aristy, que recibió el nombre de los Palmeros. Se convino en que se trasladarían militantes a Cuba para recibir formación militar con vistas al desencadenamiento de la insurrección en mayo de 1970. Decenas de militantes palmeros y de una rama del PRD se trasladaron al campamento de entrenamiento en Pinar del Río. Estos planes no pudieron plasmarse. Por lo visto, la dirigencia cubana varió de posición en cuanto a la política de apoyo a los movimientos armados en América Latina. En el aislamiento, Caamaño empezó a ser cuestionado por muchos de sus compañeros, que le achacaban que no se produjera el retorno al país. También estallaron divergencias con el grupo interno de los comandos de la resistencia, dirigidos por Germán Aristy, que se quejaban de falta de comunicación. Tras varios desprendimientos de integrantes del grupo estratégico en el campo y del equipo urbano, después de la muerte de Germán Aristy y 3 de sus compañeros, en enero de 1972, Caamaño presionó a las autoridades cubanas para que le permitieran salir hacia el país. Tras meses de un último entrenamiento y largos preparativos, al frente de 9 hombres, llegó por Playa Caracoles el 3 de febrero de 1973. El desembarco en Playa Caracoles y el 3 de febrero de 1973, 9 hombres desembarcaron en la Playa Caracoles al sur del país, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno Joaquín Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Caamaño Deño, algo que se le criticó, puesto que había luchado anteriormente en contra de un golpe de Estado, y ahora él mismo participaba en uno. Sobre esto, Balaguer, hablando por una cadena de radio y televisión, afirmó: "Hace apenas algunas horas regresé de la zona del municipio de San José de Ocohue donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y el jefe de Estado Mayor del Ejército el sitio en que se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la Playa Caracoles". 13 días después del desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte de Caamaño junto a 2 de sus compañeros en el paraje Nizaíto, sección La Horma de San José de Ocohue. El contraalmirante Ramón Emilio Jiménez, hijo, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Enrique Pérez y el brigadier Juan René Vicens Javier,
mostraron el cadáver de Caamaño a un reducido grupo de periodistas que fue trasladado en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida, y los de sus compañeros Eberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas, aunque las FFA informaron que Caamaño había muerto en combate. Testimonios posteriores afirmaron que Caamaño, luego de ser capturado herido por tropas del Ejército Nacional que lo perseguían, fue fusilado, descuartizado y quemado sus restos. Mucho odio y demasiado temor inspiraron esa pérfida determinación gubernamental. Informado el presidente Balaguer de su captura, le expresó al general Ramón Emilio Jiménez, hijo, entonces secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que, en el país no había cárceles para un hombre como el coronel Caamaño, dejando bien insinuado que procediera a su fusilamiento. El general Ramiro Matos González, anticomunista, quien dirigió la persecución y el cerco militar contra la escuadra guerrillera, en ningún momento advirtió a sus compañeros de armas que los cánones internacionales y los derechos humanos consagrados impedían asesinar al comandante apresado. Consintió el fusilamiento. No podían faltar como figuras relevantes de esa brutal determinación, y cito, el propio ministro Ramón Emilio Jiménez, Milo, el general Vicens Javier, el general Enríquez Pérez y Pérez, el mayor Pau Castro, estos dos últimos vinculados, junto al general Salvador Lluveres Montaz, a los crímenes más siniestros de esa época, siempre en estrecha relación con la CIA y la mafia cubana de Miami. Tampoco podían estar ausentes otros oficiales sicarios, encargados de las vejaciones, el fusilamiento y la quema del cadáver, los agentes encubiertos de la CIA, encargados de verificar la muerte del coronel de Abril. Balaguer los interpretó al pie de la letra, mientras una delegación dominicana junto a otros enviados de Washington, se cercioraban de que todo lo perversamente decidido fuera debidamente consumado. Estremece el parecido de ese crimen de lesa humanidad con lo acontecido en 1967 en La Higuera, en Bolivia, con el comandante Ernesto Che Guevara. Varían los protagonistas locales, los jefes militares y de Estado, pero tienen en común el desenlace a tono con el patrón de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para ese tipo de situaciones y frente a ese tipo de líderes. Además de los dos combatientes caídos junto a él, acompañaron al comandante en su proyecto guerrillero. Ramón Euclides Holguín Marte, Hamlet Sherman Pérez, Mario Nausen Galán Durán, Claudio Caamaño Grullón, Juan Ramón Payero Ulloa, Toribio Peña Jaques. Luego de una intensa persecución entre las montañas de la Cordillera Central, para finales de marzo las Fuerzas Armadas anunciaron la eliminación del foco guerrillero, quedando como únicos sobrevivientes Hamlet Sherman Pérez, Claudio Caamaño Grullón y Toribio Peña Jaques, los cuales tiempo después salieron al exilio. Con la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño a los 40 años de edad, desapareció una de las figuras más importantes de la historia dominicana del siglo XX. El coronel Caamaño es el héroe que restauró la soberanía de la República. Es considerado como una de las figuras más importantes en el país, llevando los ideales de los padres de la patria, de Gregorio Luperón, Gregorio Urbano Gilbert, y otros patriotas dominicanos. Fue también considerado digno de una ascensión post-mortem al rango de general, pero dicha consideración halló inmediata oposición, pues Francisco Caamaño ha ostentado el rango histórico de coronel, y como tal lleva su gloria, sin importar el rango que haya tenido. El 24 de abril del año 2013 fue trasladado al Panteón de la Patria, mediante un cenotafio, una tumba vacía, en reconocimiento a sus méritos alcanzados durante la gesta de abril de 1965. Los supuestos restos del coronel Caamaño fueron exhumados de donde reposaban desde hace 27 años, en el cementerio de la avenida Máximo Gómez el 2 de mayo de 2013. Para realizar una prueba de ADN y así confirmar que son en realidad los restos del coronel, pues siempre ha existido la duda en el corazón del pueblo dominicano de que esos sean los restos de Francisco Alberto Caamaño de Ño. En pruebas entregadas por el Instituto de Ciencias Forenses de la República Dominicana, la comisión de especialistas concluyó que los restos analizados no guardan relación con Caamaño de Ño. Estas pruebas fueron hechas por personal calificado. Han entrado en debate porque una parte interesada en ocultar la verdad dice que sí son los restos. Aunque erróneamente un tribunal administrativo ordenó trasladar unos huesos que pertenecen a una mujer y dos hombres que no guardan relación con el coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño. Esos huesos eran los que se encontraban en el cementerio de la Máximo Gómez, donde se creía estaban los restos de Caamaño. Quedó demostrado que los huesos encontrados en la loma en el año 1987 no pertenecían a ninguno de los guerrilleros. En la margen occidental del río Ousame, a la avenida del Puerto se le cambió el nombre por el de Avenida Presidente Francisco Alberto Caamaño de Ño, para honrar la memoria.
En su homenaje, Ramón Leonardo y su grupo Expresión Joven interpretaron la canción Francisco Alberto, Caramba. En honor a la gran lucha por la democracia, se le cambió el nombre en Puerto Plata a la Avenida Colón por el de presidente Francisco A. Camaño Deño. Sus últimas palabras ante sus asesinos materiales fueron a viva voz, «Viva la República Dominicana», y que retumbó junto con las explosiones mortales en la cordillera central de la patria que tanto amó. Gracias por compartir este día en la historia dominicana. Con ustedes Ramón A. Francisco, Noticias TIN. Los dejo con Mario Reynoso. Gracias por su tiempo. Con ustedes Mario Reynoso para un noti breve de Noticias TIN. Recuerde suscribir al canal y darle a la campanita de notificaciones. Que Dios lo bendiga. Pase buen día.